como esa famosa frase del sentido común que dice recuperar, ¿cómo dice? Ya me olvidé, mira. No, es que como recuperar la mirada de principiante, eso. Recuperar la mirada de principiante. ¿Viste cuando estás, no sé, hace 20 años en pareja y ya, nada, te olvidaste de lo que es un beso porque el beso se volvió una repetición burocrática e iterativa de una flexión muscular? Pará, boludo, o sea, recuperá lo originario del beso. Miren como de la palabra el origen temporal, pero me voy también a lo originario. Lo originario no pasó antes, sigue en uno. La filosofía nos permite recuperar lo originario de nosotros, que es ese asombro existencial que es la pregunta por el por qué. Y frente a la pregunta por el por qué una taza es una taza, por qué hablamos, por qué, o sea, todo lo que en este momento hace a tu realidad, a tu aquí y ahora, lo que se llama tu facticidad, es absolutamente demolible, derrumbable, desestructurable, con solo preguntar por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué de este modo? La palabra, la escucha, el celular, Instagram, la cuarentena, la tierra, el virus, la vida, la piedra, el sol, la chota, boludo. O sea, todo es una especie como de ontología de la desesperación, porque la pregunta es una pregunta que va a fondo y en el fondo te das cuenta que no hay fondo. La peor búsqueda posible, darte cuenta lo desfondado del fondo y la caída, ¿no? Y eso es la vida, que es hermosa, digo, porque en el medio estás tratando de encontrarle una vuelta, pero lo único que uno trata es de que no nos empomen, ¿no? Con certezas, de que no te encajen, digo, de última estás como en una caída desencajada y libre, buscándole un sentido a lo que no tiene sentido. Eso es lo originario, está presente. Recuperar el asombro es fundamental, la pregunta por el por qué. Lo que nos dicen los griegos es muy interesante, es que esa pregunta por el por qué es también la pregunta por el porqué del porqué. Y el porqué del porqué del porqué. O sea, frente al por qué las cosas son como son. Recuerden la pregunta de Tales. ¿Cuál es el origen de todas las cosas? ¿Qué es por qué las cosas son como son? Hay una respuesta que uno intenta dar. Vamos a llamar a esa respuesta posible un fundamento. Ahora, frente al fundamento, es posible repreguntar. ¿Vieron cuando uno se topa con un dogmático? Ponele un dogmático religioso que no es el único dogmático, ¿no? Un dogmático es alguien que en algún momento te da una respuesta final y te dice porque sí, chupala y se corta ahí. Entonces vos decís, ¿y por qué me están escuchando? Y porque funciona el sistema auditivo. ¿Y por qué funciona el sistema auditivo? Y porque el cuerpo humano vino con oreja. ¿Y por qué el cuerpo humano vino así? Por la evolución de la especie y la forma en que... ¿Y por qué la especie evoluciona? Porque desde la primera ameba. ¿Y por qué mierda hubo una primera ameba? Y porque el mundo... ¿Y por qué hay mundo? Porque Dios lo creó así. ¿Y por qué Dios lo creó así? No sé, chupala. Listo, te ponen como el parche final. Eso se llama fundamento último. O sea, aquel fundamento más allá del cual nada es preguntable y que vale por sí mismo. Me fui a la mierda, ¿no? Pero no importa. A ver, los que hacemos deconstrucción no creemos en los fundamentos últimos. Creemos que cuando se impone un fundamento último, se impone. Es una cuestión de poder. Es un tapón que te ponen y cagaste. Pero que todo fundamento último es siempre una imposición, por lo tanto estamos más en esa especie de abismo, ¿no? Digo, a mí me gusta el abismo, me gusta cómo lo plantea una pregunta que se viene haciendo desde la antigüedad, pero que tal vez quien mejor la formula es Leibniz, en la modernidad, siglo XVII, si no me equivoco, y después la retoma Heidegger, que es que cuando vos te vas preguntando por el porqué del porqué del porqué, por el fundamento último, en algún momento llegás a que, ¿cuál es el fundamento último? ¿Qué es lo primero que hay de lo cual
O sea, porque, va de nuevo, llegamos a Dios, viste que el que cree en Dios te dice hasta acá, ok. Vos le decís, ¿y por qué hay Dios? Si te la quieres seguir te dice, ¿y por qué Dios se creó a sí mismo? ¿Y por qué Dios se creó a sí mismo? ¿No? Te tira el libro de Job que dice, hay razones que el ser humano no puede conocer y chao. Pero ponele que sea alguien más copado y se anime a preguntar qué es Dios en definitiva. O sea, Dios, sea lo que sea, es. Y si Dios es, hay algo previo a Dios, el ser, que haya Dios. O sea, definilo a Dios como se te cante el orto, pero lo definas como lo definas y hables de Él como hables y exceda lo que exceda de tu capacidad de conocerlo. Para que haya Dios, tiene que haber antes el haber, porque si hay Dios, es porque antes hay el hay. ¿Sí? ¿Se entiende? Es medio vodka, ¿no? Vamos al vodka. A ver, no es vodka, parezco Bilardo con el Gatorade. Esto es para los más. ¿Saben que yo fui a la cancha de River el día que fue el Gatorade con Bilardo y nunca nos enteramos porque estábamos en la tribuna visitante arriba de todo y después me enteré por los diarios, ¿no? Pero, digamos, ¿qué es ese haber, ese hay? Si vos tuvieras que elegir un primer concepto a partir del cual se ordena todo, es ese. ¿Viste la famosa pregunta ser o no ser? Bueno, ser. Después vamos reconstruyendo el mundo. Yo te diría, hay. ¿Qué? No sé, todo lo que digas después ya es un armado. Pero el mundo pudo no haber sido. El universo, lo real. Todavía nosotros lo estamos, que es un problema, pero lo pensamos en términos de si ese universo es o no es, o sea, si hay universo o no hay universo. Ponele la nada absoluta. O sea, el que ese universo no haya nunca sido, ¿no? O sea, el no haber. Bueno, hay. La realidad se da, hay. No sabemos qué, cómo empezó, si empezó. Ahora, la pregunta fundamental de la filosofía, en términos de Leibniz, y luego retoma Heidegger, que es el que le da más vuelta, es la peor de todas, la peor de todas. ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? Incontestable. Incontestable. Porque lo que no puede nunca terminar de saberse es el fundamento del fundamento, digamos. O sea, ¿por qué hay? Y si decís Dios, me decís, bueno, pero ¿por qué hay Dios? Porque ponerle que Dios sea el factor de que todo haya y que es un deseo de Dios. ¿Y por qué Dios desea? ¿Entendés? O sea, necesitas como un papá de Dios y el abuelo de Dios y te vas al carajo. La pregunta de Leibniz, ¿por qué hay? Cuando, ¿no? Leibniz la dice así, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Es una pregunta clave. ¿Saben por qué? Porque abre. Uno cree que a esa pregunta hay que contestarla. Lo que entendimos en filosofía es que en el origen de la filosofía, la pregunta originaria por la filosofía no se responde. Es un arma que utilizamos cuando vienen los chotos a imponerte su fundamento último. Vos siempre tenés el resguardo de preguntarle, ¿y por qué? Y lo cagás. Lo cagás porque la pregunta por el por qué deshabilita que haya una última palabra. Porque toda última palabra es siempre asequible de ser preguntada por el por qué. Y el por qué abre. Y no tiene que ser contestado nunca en su ultimidad. ¿Eso nos angustia? Nos angustia. ¿Qué hacemos con la angustia? Nada. Estamos en cuarentena hace un mes. ¿Qué
¿qué hacemos con la angustia? La elaboramos, la resignificamos, la hacemos arte, lloramos. Nada, hacemos lo humano. Lo humano les diría que es casi hasta un efecto de la angustia. Esa angustia originaria que obviamente nos atraviesa y que nos genera esta pregunta y nos atraviesa ante la facticidad de nuestra finitud. Lo dije 1000 millones de veces esto, ¿no? Nacimos para morir. O sea, en el fondo no hay fondo. Entonces esa angustia es una angustia como que nos revela ese trasfondo imposible y desde ahí construimos. El tema es no creernos, ¿no?, con la omnipotencia de encontrar finalmente la respuesta para todo, que es un poco lo que sucede. Entonces, y con esto voy terminando, y va a seguir esto, recién empieza, es como un curso de filosofía. Mientras dure la cuarentena voy a ir dando estas clases. ¿Cuál es el origen de la filosofía? Históricamente se la ubica en ese mundo griego donde, según Aristóteles, Tales de Mileto se preguntó por primera vez cuál es el principio de todas las cosas y dijo: el agua. Todo está hecho de agua en algún punto, ¿no? Hay muchas cosas a pensar de Tales. Primero, que cuando dice el agua, elige un material de la naturaleza. O sea, es un gran acierto, digamos. Pero además de eso, lo que hace es intentar encontrar una respuesta material. Yo creo que en ese sentido, digamos, fíjense cómo esta primera etapa del pensamiento griego es una etapa donde empieza por acá, como que cuando uno le busca la razón a las cosas. Los primeros filósofos le buscaron una razón material, le buscaron un elemento, algo en la materialidad. Después, ¿sí?, ¿saben cómo es el decurso de respuestas? Tales dice el agua, Anaxímenes dice el aire, como que refuta a Tales y le dice: el origen de todas las cosas, el principio fundamental de todo no es el agua, porque el agua está hecha de aire. Entonces, si estamos yendo al fondo del fondo del fondo, el primer fondo es el aire. Como que le dice a Tales: te quedaste corto, o sea, no fuiste un paso más, ¿no? Después hay un tal Anaximandro, que si hay tiempo lo traigo porque se va para otro lado. Dice que en el origen está toapeirón, en griego es lo indeterminado, como si te dijera el caos, algo muy parecido al mito, Pero después viene Pitágoras, que fue el que nombré, y Pitágoras dice que en el origen de todo están los números. Quiero marcar este momento porque en Pitágoras se da un salto de lo material a algo más abstracto. O sea, lo que vamos a tener a lo largo de la filosofía presocrática, que dura más o menos 250 años, hasta Sócrates, es que cada nuevo chabón, cada nuevo pensador va a dar una respuesta acerca del principio de todas las cosas que supere al anterior, pero que el criterio de superación es ser cada vez más abstracto. Como que a Tales al final les parece un forro que se quedó con el agua, como si fuese un material que tenés a la mano. Heráclito decía: a la naturaleza le place ocultarse. O sea, no puede estar tan ahí. Igual la idea de que el agua está dentro de esta taza, que el agua está dentro de un anteojo y que el agua está dentro de todo, ya es una idea revolucionaria. Pero después comienza este proceso en Pitágoras, y en Parménides y Heráclito sube un peldaño más, ¿no? Eso lo vamos a dejar para la clase que viene. Terminamos hoy acá. Perdón que no habilite las preguntas, pero queda muy lento si no el desarrollo del Instagram. Les agradezco a todos estar ahí. Esta cuarentena es insoportable. Aguántenla, busquémosle la vuelta, hagamos filosofía, seamos artistas. Es el momento para reconciliar el arte con la vida, como decía La Vanguardia, nunca más que ahora,
para zafar de esta. Gente, los quiero mucho. Hasta la próxima.